Hola, bienvenida a RayMed, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre el enfoque del paciente con vértigo, cómo realizar el respectivo diagnóstico diferencial entre un vértigo central y un vértigo periférico y a su vez llegar al diagnóstico mucho más puntual. Sin nada más que decir, iniciemos. Tenemos que el vértigo no es más que una sensación ilusoria de movimientos, la cual puede estar dada porque el paciente sienta que su cuerpo se está moviendo, pero en realidad no lo está haciendo. A esto es lo que conocemos como una alucinación subjetiva. Por el contrario, que el paciente sienta que los objetos y todo lo que lo rodea está moviéndose en relación a su cuerpo. A esto es lo que conocemos como oscilopsia. Entonces, para tenerlo claro, el vértigo es una sensación ilusoria del movimiento, sea movimiento del cuerpo de la persona o de su entorno. Regularmente esta sensación de movimiento se acompaña con síntomas autonómicos, desequilibrio y el nistagmo, el cual va a ser de gran relevancia para poder diferenciar cada tipo de vértigo. Ahora surge la duda si el vértigo es lo mismo que el mareo, ya que muchas veces nuestros pacientes llegan con este término y si no realizamos una anamnesis de forma detallada y muy puntual, pues muchas veces se nos pueden escapar esos vértigos en relación a los diagnósticos diferenciales. Entonces, recalcar de que el vértigo nos habla de movimiento, mientras que semiológicamente el mareo nos habla de aturdimiento. El paciente cuando tiene mareo tiene una sensación de desvanecimiento, lo refieren como si estuviera caminando sobre nubes o inclusive si tuviera la cabeza hueca. De hecho, el mareo tiene más que todo relación con una manifestación de una lipotimia en comparación al vértigo. Pero es importante tenerlo en cuenta ya que es quizás el principal diagnóstico diferencial. Ahora, cuando nosotros hablamos del equilibrio, pues este se fundamenta en un correcto funcionamiento de los ojos y a su vez de que los ojos estén correctamente conectados con el sistema vestibular. Además de esto, el equilibrio también va a depender de la musculatura del paciente, por más que se encuentre en una posición pasiva, pues el tono muscular es importante para el mantenimiento del equilibrio. Y por otro lado, el funcionamiento del sistema nervioso central. Cuando se ve comprometido el sistema vestibular, que aquí quizás uniría también la parte de los ojos, hablamos de un vértigo periférico. Mientras que si el compromiso está a nivel del sistema nervioso central, hablamos de un vértigo central. El vértigo en el 80% de los casos va a ser un vértigo periférico, mientras que en el 20% restante va a ser un vértigo de origen central. Si nos vamos a la epidemiología, el vértigo es una de las causas más comunes de consulta médica en urgencias, ¿vale? De hecho, aproximadamente el 3% de la población mundial consulta por vértigo al año. Algo también a tener en cuenta es que afecta con mayor frecuencia a las mujeres, con una relación 2:1, y que el rango de edad en el que se presenta es bastante amplio. La literatura refiere que pueden manifestarse sobre todo entre los 19 y 80 años. Y a su vez, la edad con la que se presente pues también nos va a hablar de posibles causas. Por ejemplo, no es lo mismo abordar un vértigo en un paciente joven que no tiene patologías de base, abordar un vértigo en un paciente de 80 años que tiene hipertensión, diabetes, antecedentes de ACV, donde claramente debemos estar mucho más pendientes de que ese vértigo no sea una manifestación de una enfermedad mucho más grave. Entonces, debemos tener claro de que el vértigo como tal es una manifestación y que pues claramente debemos buscar la causa. Es como la anemia. La anemia cuando nosotros la encontramos en nuestro paciente, pues es una manifestación de una patología de base, sea un déficit nutricional o algo por el estilo. Pues lo mismo pasa con el vértigo. Y el vértigo como tal, pues no lo deberíamos catalogar como un diagnóstico, sino simplemente como una manifestación de algo que está sufriendo el paciente. Los dividimos en vértigo periférico y en vértigo central, como les había comentado. Quizás las patologías más frecuentes y de gran relevancia en el contexto del vértigo son el vértigo posicional paroxístico benigno, al cual se le acuña aproximadamente el 70-75% de los casos de vértigo, una neuritis vestibular extremadamente importante, el síndrome de Ramsay-Hooks, que tiene relevancia con o relación con el herpes zóster a nivel lótico, la enfermedad de Lemery, una contusión también puede dármelo, fístulas perilinfáticas, Algo de recalcar también, pues la otitis media y algunos medicamentos ototóxicos como los aminoglucósidos. Dentro del central, más que todo voy a recalcar la migraña vestibular y los eventos isquémicos y hemorrágicos.
Debemos tener claro esto, y es que el vértigo puede ser una manifestación de un ACV. Y en primera instancia, por más que no sea extremadamente frecuente, eso es lo que nosotros debemos descartar en nuestro paciente. Que no tenga una enfermedad de base que genere una alta morbimortalidad, ya que si, una vez descartadas las patologías centrales, nos quedamos con el vértigo periférico, como vamos a ver próximamente, la gran mayoría de estas entidades tienen un pronóstico bastante bueno para el paciente e inclusive resuelven bastante rápido. Ahora, ¿cómo realizamos el abordaje? El abordaje tiene como finalidad detectar las causas mortales, más exactamente un ACV que se está manifestando con un vértigo, y buscar las causas específicas y tratarlas. Para ello vamos a utilizar el tiempo de duración del vértigo, cuáles son los desencadenantes y los síntomas que puedan acompañarlo. Por ejemplo, si un episodio de nueva aparición en un paciente anciano, pues pilas, debo estar muy pendiente de que esto puede ser una manifestación del ACV, por ejemplo. Pero si a mí me llega una paciente de 36 años, me dice que no es un episodio nuevo y que la duración regularmente de esos episodios es menor de 30 segundos a 1 minuto, esto me habla mucho del vértigo posicional paroxístico benigno, que es muy característico de este. Entonces, tener en cuenta esto. También, si hablamos de la neuritis vestibular, por ejemplo, regularmente son vértigos prolongados que pueden durar 6, 12 o inclusive hasta 24 horas, pero que tienen sobre todo una relación estrecha con el desarrollo de infecciones virales en los últimos meses. ¿Cuáles pueden ser los desencadenantes? Para ir también enfocando hacia posibles causas. Los cambios de posición y los movimientos de la cabeza cuando me generan vértigo, esto me habla mucho del vértigo posicional paroxístico benigno. Que se exacerbe con alimentos o con el estrés, pues podría ser una manifestación de la migraña vestibular. Recordemos que hay alimentos muy puntuales, el ejercicio y otras condiciones que pueden exacerbar la migraña. Y las infecciones virales pues tienen una estrecha relación con la que había comentado, con la neuritis vestibular. Ahora, ¿cuáles son los síntomas acompañantes? Si el paciente tiene un compromiso motor, sensitivo, diplopía o algún déficit así severo en el habla o algo por el estilo, que se asocie al vértigo, pilas que puede estar frente a un ACV. Y recordemos que el abordaje en primera instancia tiene como finalidad descartar las causas mortales. Además de esto, el vértigo puede acompañarse de cefalea, fotopsia, sonopsia. Estas dos sobre todo tienen estrecha relación con lo que sería la migraña vestibular. Y la hipoacusia me habla mucho de un compromiso periférico, de una neuritis vestibular, una otitis media que se haya complicado con un vértigo o algo por el estilo. Ahora, para el abordaje del vértigo utilizamos el algoritmo HIP, que como tal es un acrónimo. Cada letra significa algo como vamos a estar viendo próximamente. Ahora, en esta tabla nos permite ver la clasificación de las etiologías del vértigo según su duración. Vemos que si dura segundos, como había comentado anteriormente, de 30 segundos a 1 minuto, pues tiene estrecha relación con el vértigo posicional paroxístico benigno. Si dura minutos, nos podría hablar de una migraña vestibular, sobre todo si el paciente tiene antecedentes de la migraña como tal. Pero no debemos olvidar también el accidente cerebrovascular isquémico transitorio que puede manifestarse. Horas, la enfermedad de Lemellier o inclusive la migraña vestibular. Más de 24 horas, prácticamente los casos se centran en la neuritis vestibular, pero debemos claramente descartar procesos centrales como será un infarto cerebral que también se manifieste con un vértigo. Para la H y la I del algoritmo hace referencia al impulso encefálico, que no es más que una técnica semiológica que nos ayuda a identificar las características del vértigo, si es central o si es periférico. Para ello nos vamos a colocar delante del paciente, le vamos a decir que mire un punto fijo, regularmente utilizamos nuestra nariz, y vamos a hacer un movimiento rápido de la cabeza hacia lateral del paciente, como lo observan en la imagen de acá. Pero le debemos decir al paciente que no debe quitar la mirada de ese punto fijo que le habíamos dicho con anterioridad, es decir, de nuestra nariz. Vemos que esta paciente mueve en la cabeza, pero sus ojos se mantienen mirando hacia el foco que habíamos indicado en primera instancia. Esto nos habla de indemnidad del sistema vestibular, de que está funcionando de forma correcta. Cuando esto se ve afectado es cuando tenemos la prueba de impulso encefálico anormal, que es esto. Le pedimos a la paciente que mire el punto fijo en nuestra nariz, pero al momento de realizar el giro de la cabeza, que es un giro pues relativamente rápido, vemos que durante unos segundos esa persona pierde el foco que nosotros le habíamos dicho que mirar y posteriormente vuelve y lo mira.
Esto sucede en cuestión de segundos y hay que estar muy pendiente observándole los ojos a nuestra paciente, pero básicamente lo que sucede es eso. Se gira la cabeza y los ojos van a continuar el movimiento de la cabeza en lugar de quedarse en el punto fijo que ya le habíamos comentado. Si este se presenta, pues la anormalidad nos habla de un compromiso vestibular. La N hace referencia al nistagmo. El nistagmo no es más que son movimientos oscilatorios, involuntarios y rítmicos en los ojos. Pueden aparecer en posición neutra, es decir, un nistagmo espontáneo, que cuando está presente nos habla mucho más de un vértigo central, o puede ser provocado por los movimientos oculares del paciente. Entonces, existen dos tipos de nistagmo en el contexto del vértigo. Un nistagmo que se ha producido por un origen periférico y uno por origen central. El de origen periférico tiene la característica de ser horizontal y torsional, es decir, va a tener más o menos este movimiento el ojo del paciente. Es unidireccional, es decir, o va hacia acá o va hacia acá, ¿vale? Tiene una latencia de 2 a 10 segundos, es fatigable y es suprimible con la fijación de la mirada, es decir, le pedimos al paciente que fije la mirada y el nistagmo desaparece. Esto nos habla mucho de un compromiso periférico. Ahora, hablamos de un compromiso central cuando el nistagmo, regala un momento, cuando dura más de un minuto, miren que acá solamente dura de 2 a 10 segundos, cuando no se agota y no es fatigable, cuando es multidireccional, es decir, el nistagmo puede ir hacia acá, pero el tiempo puede ir hacia acá, pero el tiempo puede ir hacia arriba, oblicuo, etc. ¿Vale? Y algo también bastante importante aquí es que no se suprime con la fijación de la mirada. Le decimos al paciente que fije la mirada y los movimientos persisten. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen de un paciente, mira cómo el nistagmo tiende hacia su derecha. Miren cómo se mueven siempre. Vale. Y por último tenemos el test, el cover test, que es básicamente cubrirle un ojo al paciente durante 5 a 10 segundos, destaparlo y cubrir el otro, ¿vale? Esto es lo normal, que la pupila y el ojo en general se mantengan en una posición centrada. Fisiológicamente inclusive puede lateralizarse, pero muy poco, hacia cualquiera de los dos lados. Ahora, es patológico cuando yo le tapo el ojo al paciente y al momento de destaparlo e ir a tapar el otro, miren cómo el ojo se va hacia arriba. Switch. Por eso, esto, cuando se presenta, nos habla de un compromiso central, ¿vale? Cuando el ojo se eleva, al momento de hacer el cover test, nos habla de un compromiso central. Con estas tres pruebas comentadas con anterioridad, el impulso encefálico, las características del nistagmo y el cover test, pues podemos abordar a nuestros pacientes con vértigo. Sin embargo, desde el punto de vista semiológico existen otras pruebas, por ejemplo, el Romberg, que tenemos el Romberg per se y el Romberg modificado, consiste en decirle al paciente que se pare con los pies uno junto al otro y que cierre los ojos. Regularmente los pacientes cuando tienen un compromiso vestibular lateralizan, es decir, tienden a irse hacia un lado, inclusive se podrían caer, por lo cual hay que estar pendiente. El Romberg modificado consiste en lo mismo, decirle al paciente que se pare con los pies juntos y que extienda los brazos. Se le pide que cierre los ojos y al momento de cerrar los ojos, pues el paciente lateraliza. Y tenemos la prueba de Fukura, que le decimos al paciente que realice este movimiento, que marche, tenga una marcha estática en un punto en específico. Ahora, regularmente cuando los pacientes tienen un compromiso vestibular tienden a lateralizar hacia el área que esté comprometida. Por ejemplo, este paciente empezó a marchar acá e involuntariamente miren cómo terminó girando hacia la derecha, es decir que tiene un compromiso vestibular a nivel derecho. Estas como pruebas agregadas que nos podrían ayudar a llegar al diagnóstico. Ahora este algoritmo nos lo suministra UpToDate, me parece pues bastante chévere para llegar al diagnóstico del vértigo, si es central o si es periférico. Miren que ellos en primera instancia nos hacen énfasis en que debemos hacer un examen neurológico completo, buscando no solamente las características del vértigo comentadas con anterioridad, sino también otras manifestaciones neurológicas que me hablen de un compromiso central o periférico. Por ejemplo, si el paciente tiene diplopía, si el paciente convulsionó, tiene anisocoria, ataxia, disartria, tiene disminución de fuerza muscular, todo esto nos habla de un compromiso central y nos debería descartar
o hacer descartar un ACV, por ejemplo. Una vez que se haga el examen neurológico completo, pues vienen las pruebas complementarias, que es lo que le había comentado con anterioridad. El impulso encefálico, la elevación de las características del nistagmus y el Cover test. Ok. Ahora, quise hacer énfasis en las patologías que con mayor frecuencia causan el vértigo. Algo bastante superficial, porque la finalidad de este video más que todo era el aprender a diferenciar el paciente de un vértigo central o un vértigo periférico, que es con todas las pruebas que había comentado con anterioridad. Sin embargo, vamos a comentar algunas cositas de cada tipo de vértigo, de su etiología, que nos podrían ayudar a llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, el vértigo posicional paroxístico benigno es la causa más común de vértigo periférico y en términos generales la causa más común de vértigo. Se caracteriza por ser episodios paroxísticos autolimitados de corta duración, de 10 a 30 segundos. Alguna literatura dice que puede llegar hasta 1 minuto de vértigo. Se desarrolla, pues como tal, no hay un componente fisiopatológico claro. Se cree que puede ser por una disfunción de los conductos semicirculares, que pueden haber alteraciones hidroelectrolíticas en los mismos, inclusive acumulación de lo que sería líquido en los mismos, que a su vez perpetúen el desarrollo del vértigo. La prueba o el gold estándar para llegar al diagnóstico de un vértigo posicional paroxístico benigno es la prueba de Dix-Hallpike, que consiste en sentar al paciente en primera instancia, girar la cabeza 45 grados y acostarla. Una vez la paciente quede en esta posición con la cabeza, como quien dice, entre comillas, colgando, si el nistagmo aparece de forma horizontal, que es lo típico del periférico, o si el paciente refiere mareo, pues es una prueba de Dix-Hallpike positiva y nos habla de un vértigo posicional paroxístico benigno. Pues regularmente, al ser episodios autolimitados, muchas veces los pacientes no consultan, pero en general el pronóstico de esta patología es bastante bueno, tienden a autorregularse por sí mismos. La neuritis vestibular, pues es una secuela de infecciones virales, es aquel paciente que te refiere que tuvo gripa, que tuvo una rinofaringitis y que a partir de ahí tuvo vértigo. Bueno, en ellos debemos sospechar una neuritis vestibular. Se presenta sobre todo entre los 30 y 50 años de edad. Es un vértigo severo y prolongado, ¿vale? Que puede acompañarse de náusea, vómito e inclusive de hipoacusia. Como tal, no hay un tratamiento específico. Se pueden dar difenhidramina y todo este tipo de medicamentos que contribuyen un poquito a disminuir los síntomas, pero como tal no hay un tratamiento final. Se dice que los pacientes pueden durar 2 a 4 semanas con esta patología y después de esto, pues en la gran mayoría de los casos resuelven por sí solas. La migraña vestibular, pues es un tipo de migraña. Para tenerlo en cuenta, pues debe cumplir con los criterios clásicos de migraña, de tener por lo menos 5 episodios, en este caso vestibulares, es decir, que se presente la cefalea asociada al vértigo, que dure de 5 minutos a 72 horas, es decir, los típicos criterios de la migraña. Ya tiempo atrás había grabado un video al respecto, se lo voy a dejar fijado para que conozca un poquito más sobre los criterios de la migraña. Es importante en estos pacientes, pues claramente buscar la historia previa de migraña con aura o sin aura, y se debe cumplir alguno de los siguientes, que también son criterios de migraña, como la fotosis y la afonopsia. En estos pacientes es importante, pues, darle el tratamiento específico para la migraña y a su vez buscar los precipitantes de la crisis. Si quizás fue el ejercicio, el estrés, algún alimento muy puntual, para tratar de eliminarlo y que a su vez pues se reduzca las manifestaciones clínicas en el paciente y todo se regule mucho más. Y por último tenemos la enfermedad de Meniere, el cual también es un compromiso a nivel periférico que me produce vértigo. Para dar los criterios clínicos para llegar a este diagnóstico, tener al menos 2 episodios de vértigo que duren de 20 minutos a 12 horas. Vemos que es bastante prolongado. Regularmente, en la gran mayoría de los casos, se acompaña de hipoacusia neurosensorial y el paciente tiene síntomas como tinnitus o plenitud aureal, ¿vale? Además de esto, el último criterio es que pues no debe tener una causa que explique con mayor puntualidad pues las manifestaciones clínicas de esta patología. Próximamente, si les gustaría, pues puedo profundizar cada una de estas enfermedades hablando sobre su diagnóstico puntual, tratamiento, etc.
Pero por el momento hemos terminado el video y espero que les haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.